Sí, buenas tardes, como pueden estar escuchando. Vamos a empezar inmediatamente la presentación acerca del aspecto del punzonado con el uso del SAFE. Vamos a enfocarnos en las habilidades del SAFE para tratar el tema del punzonado. Sabemos que el punzonado es cuando tenemos el caso de que una carga puntual actúa sobre una losa y por el efecto de cortante tiende a atravesarla. Esto es más común en el caso de una columna que soporta una losa, o una fundación que soporta una columna, o un pilote. Aquí podemos ver, por ejemplo, cuál es la forma de falla de una losa que es soportada por una columna. Entonces se presenta una línea de falla en esa dirección que es como el efecto de la columna querer atravesar a la losa. Esa relación varía de acuerdo a lo que se ha especificado en diferentes normativas. En este caso, por ejemplo, de la normativa del Eurocódigo, donde ellos estiman que el ángulo de corte está dado por esa relación entre el espesor de la losa y este valor aquí de 2 de eso da un ángulo de 1,27 grados. Para el ACI lo consideran que esa relación un poquito menor, la vamos a ver un poquito más adelante. Como les decía, aparte del caso de una columna que soporta una losa, podemos tener el caso de un cabezal que soporta una columna con varios pilotes. En este caso se presenta una doble oportunidad de punzonado, tanto a la columna que quiere atravesar la losa o de fundación, o los pilotes que tienden a atravesar al capitel. ¿Cómo podemos condicionar cuáles son los factores que inciden en el punzonado? La resistencia del concreto, el espesor de la losa. Obviamente a un mayor espesor va a garantizar que no ocurra dicho punzonado. Las cargas que se presenten sobre la columna, las dimensiones en la columna. A una mayor columna se van a tender a distribuir más uniformemente esos esfuerzos y van a ser menores. Y otros factores que vamos a ver adelante, como son el refuerzo que se pueda colocar. Entonces, el punzonado es, frente a otros criterios de diseño, uno de los principales para determinar cuáles son las dimensiones que se deben considerar en una losa. Los demás, vimos anteriormente en el caso de vibraciones, cómo el efecto del espesor de la losa incidía en las vibraciones que podían ser percibidas por los usuarios de la misma. Y las más usuales son el análisis de flexión y el control de deformaciones. Otra nota importante es, por ejemplo, el uso de capiteles en losas apoyadas sobre columnas que nos permiten distribuir mejor los esfuerzos o el efecto de la fuerza de la columna sobre la losa, y constituye posiblemente una de las técnicas más económicas de garantizar que no se presente el punzonado. Tenemos que existen varias normativas que puede afrontar el 6. Las más importantes son, o las más usuales son las de la ACI 318 en sus últimas versiones de 2008, 2011, 2014, el Eurocódigo, la norma canadiense A233 en sus últimas versiones también, como la emitida en 2014, el British Standards y otros más como la normativa de Singapur, la normativa de China, la normativa de India, la italiana, etc. En particular, la que vamos a cubrir es la que se refiere a la 6.18.14, donde los capítulos, secciones más importantes que tienen que ver con el punzonado son el 8.7 y el 22.6. En particular, el 8.7 da la informaciones referentes a cómo se presenta el punzonado, las características de la losa, el refuerzo, cómo se debe colocar para resistir el punzonado de ser necesario. Para acceder al menú del punzonado dentro del SAFE,
al punto en consideración, ya sea una columna o en un punto donde hemos aplicado una carga puntual o algún otro punto de interés dentro de la losa, hacemos dando un clic derecho y obtenemos esta pequeña ventana de aquí. Miren toda la información que tenemos, tanto la ubicación de la columna, el perímetro, la profundidad efectiva y la presencia o no de hueco dentro de la losa, y si vamos a considerar reforzamiento o no. Más en detalle, cuando hacemos clic en cualquiera de los campos de la ventana anterior, tenemos esta información de aquí. Entonces, por ejemplo, yendo rápidamente aquí, cuando dice la ubicación, es muy importante verificar si nuestra columna es de borde, interior o de esquina. Por supuesto que esto va a afectar ciertos valores del cálculo de la resistencia del concreto cortante de la losa, ¿no? Cabe mencionar que el SAFE automáticamente determina si la columna es interior, si la columna es de esquina, etc. El SAFE verifica que en base al peralte efectivo que tenga la losa, lo multiplica por 10 y verifica si hay algún borde cercano en esa distancia. Si por ejemplo es una columna interior, él verifica en ambas direcciones, ¿verdad? Si hay la presencia de un borde libre, tomando en cuenta que debe haber por lo menos una distancia de 10 veces el peralte efectivo. Y de esa manera también determina si la columna es de borde o de esquina. Para el caso del ACI, él determina que el área de punzonado de las columnas está separado a una distancia del peralte efectivo entre dos en cada dirección de la columna, ya sea interior, de borde o de esquina. En estos casos, ese perímetro efectivo, importante para determinar el área de influencia del cortante sobre la columna o de la columna sobre la losa, el SAFE lo calcula automáticamente, ya sea para columnas rectangulares, circulares, en forma de T o en forma de L. Es de manera explícita como lo indica también el ACI en el capítulo 22.6, sección 22.6. Igualmente, es preciso verificar que si hay un hueco cercano a la columna y cae dentro de la sección del perímetro crítico, entonces obviamente esa porción no hay una losa que vaya a soportar el cortante generado en la columna, y por lo tanto no se toma en cuenta esa sección que va a estar que está en hueco. De igual manera, el SAFE también determina la presencia de huecos de manera automática y condiciona el perímetro de igual manera. Por ejemplo, este caso de aquí, donde podemos tener una columna cercana a un patinillo o a un hueco en una losa, obviamente esta parte de aquí, esa parte del perímetro de la losa, el perímetro crítico no va a ser tomado en cuenta por el SAFE. Cabe señalar que ese perímetro puede ser modificado por el usuario de diferentes maneras. Eso permite, por ejemplo, que haya situaciones particulares que deseamos representar, o que, por ejemplo, hay un cambio en la normativa local y queremos, por ejemplo, considerar un perímetro crítico más grande o más pequeño, lo podemos hacer libremente. Vamos a mostrar cómo se hace más adelante. Una de las variables más importantes, que es el peralte efectivo, también puede ser modificado por el usuario. El SAFE calcula, en función del espesor del recubrimiento libre y así como del tamaño de la varilla colocar en el refuerzo longitudinal de la losa, él determina cuál es el peralte efectivo. Pero en algunos casos podría ser conveniente modificarlo.
En los casos más usuales es cuando, por ejemplo, tenemos una columna que está cercana a un cambio de espesor en la losa y quizás quedemos un poquito conservadores y podemos decir, bueno, vamos a tomar el peralte efectivo de la losa de menor espesor, a pesar de que parte del perímetro crítico recaiga en la losa de mayor espesor y que hay un cierto aporte. Y el otro caso es cuando tenemos, por ejemplo, una losa, vamos a disponer diferentes capas de refuerzo, entonces es preciso modificar nuestro peralte efectivo para que se base en la capa de refuerzo más profunda, ¿no? Aunque en el SAFE se pueden indicar diferentes capas de refuerzo, él toma como, para el cálculo del peralte efectivo, toma la capa de refuerzo que está más cercana a la superficie de la losa en ambas direcciones. Entonces, por lo tanto, en algunos casos sería útil que uno pudiera decidir qué peralte efectivo va a utilizar. Entonces, el principal valor a considerar es la carga que de punzonado que ejerce la columna sobre la losa. Cuando hablo de columna puede ser el pilote, ¿no? Bueno, de la columna sobre la losa, y ese valor se compara con la resistencia cortante de la losa en sí. Bien. Entonces, se establece un cociente entre esos dos valores, entre la, la carga de la columna dividido entre la resistencia acortante de la losa. Obviamente, si ese valor es mayor que 1, nos quiere indicar que la fuerza de punzonada sobre la losa es mayor de lo que puede soportar, y en esos casos se requiere de acero de cortante para disponer en la losa en sí. Hay otras maneras de verificarlo, pero iniciando con el acero de acortante tenemos las siguientes opciones. En su colocación, dicha colocación puede ser tanto radial como ortogonal. Él hace y lo aclara bastante bien en esas disposiciones. En un perímetro o en una distancia también indicada por el A6. Puede ser radial ortogonal, y dentro de esas condiciones podemos disponer tanto pernos o studs, como lo indica ahí, o podemos colocar estribos. Ven, el SAFE automáticamente indica cuál es la longitud más efectiva para colocar estos studs o estribos. Por ejemplo, esa longitud de aquí, el SAFE determina hasta qué punto es efectivo ese acero de cortante que está colocando y si realmente ayuda a prevenir el punzonamiento. Bien, esta es la ubicación usual. El SAFE le llama stud rails porque estos que están aquí, estos pernos de anclaje, se montan sobre un riel, ¿verdad? Para simplificar su colocación. Es preciso, en general, que se coloque primeramente el acero longitudinal dentro de la losa y luego se coloquen los rails. Hay una indicación, déjame presentarlo aquí. Miren algo interesante, que obviamente cuando se coloca de manera radial debe ser de una manera equidistante, ¿verdad? Y de una manera uniforme alrededor de la columna. Y cuando se coloca de manera ortogonal, fíjense cómo hay una cantidad de hileras, las cuales deben ser proporcionales entre sí. No podemos tener, por ejemplo, 2 hileras aquí y 3 hileras aquí. ¿Ven? Da el caso para una columna de borde, cómo se puede colocar. Entonces, si por ejemplo, cuando el listado nos diga que coloquemos 6 hileras, bueno, esta es la ubicación que debemos colocarlo. Si fueran 9, tendrían que colocar 3 en cada dirección. Aquí, por ejemplo, que donde tenemos 2 direcciones en las cuales podemos colocar los rieles o la línea de refuerzo. Si tuviésemos, por ejemplo,
6, tuvieron que colocar 30 de edición. Pero si tuviéramos 9, un número impar, bueno, en ese caso tendríamos que hacer un esfuerzo. En vez de colocar 4 y 5, obviamente, no tenía sentido. Deberían colocar 5 en cada dirección. Esta es una foto de cómo son esos rieles. Ya después que uno da el diseño, uno escoge el diámetro a utilizar y la separación de los studs, de los pernos, y esto se manda a colocar. El ASI no prohíbe que en este caso esos studs estén soldados a un riel. Es simplemente por facilidad de colocación. Este es un ejemplo en campo de una losa que va a ser braseada y de cómo se colocan los rieles. Aquí, extrañamente, quizás porque no hay una gran cantidad, no se ha colocado el acero de refuerzo. Quizás sea una sobreexpansión que se vaya a hacer y por lo tanto no sea necesario. Como dijimos, él estaba indicando que el refuerzo cortante puede ser considerado como pernos o studs o estribos cerrados. Realmente la consideración que hace el SAFE, que para toda la normativa, es que trata un poquito el acero de estribo como si fuera un acero de torsión. Es decir, que es por cada línea de refuerzo. Ok. Entonces, un estribo normal cerrado contiene 2 líneas de refuerzo a funcionamiento. Ok. Algo que tenemos que tener presente, por favor. Vamos a ver aquí que cuando se requiere refuerzo de cortante, el SAFE indica el número de líneas de refuerzo, el número de perno barra y su separación. Bien, el diámetro también lo indica claro, pero eso es un valor que nosotros manejamos. El último punto, vamos a verlo de cómo en algunos casos el acero no puede suplir resistencia al funcionamiento por sí sola. Ok, vamos a ver un ejemplo de SAFE. Petición popular, algunos querían que se viera un ejemplo trabajado. Vamos a trabajar en conjunto. Tenemos esta pequeña platea. Ya yo he colocado las cargas. Si damos aquí un clic derecho, podemos ver las cargas sobre cada una de estas columnas, ¿verdad? He especificado un espesor de la losa. Y vamos ahora a verificar. He cambiado algunos valores para que podamos tratar diferentes situaciones. Voy aquí al menú de display. Un momento. Aquí en las preferencias de diseño está indicada la normativa que usted va a utilizar. Como pueden ver, hay varias normativas que podemos utilizar para verificar el funcionamiento. Y este es un punto importante porque de aquí el SAFE extrae información acerca de cuál va a ser el peralte efectivo. Dado el peralte de nuestra losa, entonces él toma en cuenta la cubierta, es decir, el recubrimiento libre, y toma en cuenta el tamaño de la barra preferida para calcular cuál va a ser el peralte efectivo. Ok, entonces voy a venir aquí y le voy a decir que me indique el valor del punzonado. Bien, todo está muy bien, excepto este par de columnas aquí que al tener una carga mayor, ¿verdad?, presentan un problema con el funcionamiento. Un valor por encima de 1 indica que está fallando el funcionamiento, la losa. Cuando le doy un clic derecho, obtengo esta información de aquí. Ven. Las propiedades geométricas, el peralte efectivo, el recubrimiento al centro de la varilla considerado, el perímetro considerado y otras variables que están aquí. Tenemos un valor de 1.34, se indica que está fallando por funcionamiento de nuestra losa.
Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a colocarle un acero de refuerzo para lograr un buen comportamiento de mi losa. Entonces, este es el menú del que te estaba mostrando, ¿verdad? Al dar un clic derecho sobre el punto de la columna podemos ver las cargas y además la parte de diseño. Verifique el funcionamiento. En este caso le hemos dado al programa de que lo verifique automáticamente, pero si le damos un clic aquí en cualquier campo, tenemos este segundo menú. Ven. Entonces, aquí, a ver, podemos verificar, podemos cambiar la ubicación de la columna. Ven, si es interior, si es de borde, cualquiera de las direcciones, o si es de esquina. Ven. El perímetro es especificado automáticamente por el 6, pero lo podemos cambiar. Podemos crear nuestro propio perímetro o que lo tome en base al tamaño de la carga. Cuando uno especifica la carga sobre la losa a partir de la columna, uno especifica por lo general una área, ¿verdad? En base a unas dimensiones. Aquí está el peralte efectivo, que puede ser automático, lo calcula bastante bien el SAFE, o puede ser especificado, como le dije en una situación de que tengamos varias líneas de refuerzo y queremos cambiar dicho espesor, o si tenemos una columna en la cercanía de un cambio de espesor de la losa, también podemos dar un peralte efectivo. Aquí, si queremos que sea huecos o no, si le damos que especificar, entonces podemos indicarle al SAFE la presencia o no de hueco en la cercanía del perímetro crítico. Bien. Nos interesa básicamente esto aquí. Ahora mismo el SAFE nos ha indicado un refuerzo, pero obviamente como tenemos un valor del cociente de funcionamiento por encima de 1.34, es preciso especificar que se requiere acero, ¿no? Entonces, vamos por aquí usando Rebar Ties, colocado de manera ortogonal, tenemos esta información de aquí. Bien, ortogonal es, recuérdense, de las columnas en direcciones perpendiculares. Estos son los valores que tenemos. Aquí hay que especificar el diámetro del estribo que vamos a utilizar, ¿verdad? Podemos poner 12.7, una varilla de media, y el espaciamiento. ¿Sí? Un espaciamiento de 10 da holgura para manejar. Vamos a verificar qué obtenemos con eso. Después de haber hecho eso, equal sec, lo corremos nuevamente. Que por favor nos muestre ahora el funcionado, cómo ha variado. Ok. Aquí tenemos esta información. ¿Qué nos quiere decir esto? Este primer valor de aquí indica las líneas que vamos a tener de refuerzo, ¿verdad? Y cuántos 16 y cuántas estribos vamos a tener a partir de la cara de la columna. El SAFE especifica que esa distancia, la cual se va a colocar el primer estribo, es para el HI 31814, la mitad, no puede pasar de la mitad del peralte efectivo. ¿Ok? Eso lo tenemos que tener en cuenta. No puede pasar de la mitad del peralte efectivo al colocarlo. Porque tenemos un peralte efectivo de unos 50 centímetros, entonces ya sabemos que a partir de la cara de la columna, a lo más 25 centímetros, debemos empezar a colocar nuestro acero. Entonces vamos a colocar 3 estribos en cada dirección. 13 aquí, 13 aquí, en 16 líneas. Como tiene 4 caras la columna, en cada línea debemos colocar 16 entre 4, 4. 1, 2, 3, 4 en cada dirección. ¿Okay? El diámetro del estribo considerado, fíjense aquí, el 12.7 milímetros, una varilla tipo 13D, ¿verdad? Y se debe colocar la distancia que está dada aquí de 100 milímetros, disculpen. Es decir, cada 10 centímetros
podemos colocarlo. Bien, entonces en este caso tendríamos como aproximadamente 1,20 m, 1,25 m. Vamos a tener una área limitada por 1,25 m. Damos clic derecho aquí. Golpeen. Aquí, quillosito aquí. Miren lo que tenemos. Aquí ya nos presenta la misma información que nos presenta en pantalla. La característica de la resistencia, que esto es muy importante porque puede ser que no coincida con el esfuerzo del acero que hemos indicado, especialmente para perno, que tiene una alta resistencia. Miren aquí, number of rebat sets, es decir, el número de líneas que vamos a considerar, que es 16. ¿Verdad? Y miren lo que dice aquí, número de patas del estribo considerado, que son 13, sencillas. Ok, 13 en la dirección, a partir de la columna, 13. Y el pasamiento usual de 10 centímetros de 100 milímetros. Ok. Podemos, por ejemplo, bueno, yo por alguna razón no quiero que pase de cierta distancia. La distancia, recuérdense que es 1,20, 2 veces la altura de la losa. Yo quiero limitarlo un poco. Podemos, por ejemplo, colocar hacer cambios. Vamos aquí. En vez de colocar una barra de media, podemos colocar una barra, por ejemplo, de 3/4. Bien, vamos a ver cómo se modifica. Obviamente vamos a tener una cantidad menor de barras a considerar al colocar un diámetro mayor. Okay, en vez de 16 tenemos 8. Si podemos poner 2, 2, 2 en cada dirección, 2 en dirección. Entonces, como esto lo que indica es el número de patas sencillas, podemos colocar, en este caso aquí, 2 barras para agarrarlo y un estribo cerrado. El estribo cerrado tiene 2 patas y con eso cumplimos que con un estribo cerrado que tenemos 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí y 2 aquí, y entonces ya serían 8. Esto podría ser más conveniente. Cuando teníamos 4, vamos a tener que poner un estribo doble o quizá un estribo general con otro intermedio para lograr conseguir 4 líneas de refuerzo en esa dirección. Bien, vamos a meter otro caso. Bueno, me interesaría colocar de manera radial y voy a usar studs. Vamos a volver a la cantidad anterior para ver cómo se modifica esto. No da mucha diferencia por la resistencia del acero, aunque los studs se trabajan de manera diferente, ¿no? Ok, en otro caso teníamos, por ejemplo, que eran 16, ahora tenemos 12 de diámetro. La misma cantidad, pero en este caso serían 12, 3 en cada cara de la columna y 1, 2, 3, 4, hasta 13 pernos en cada dirección, en cada hilera de trabajo. Ok. Ahora, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esta columna aquí que tiene un ratio bastante alto. Como un poquito más alto que el anterior, vamos a propósito a considerar, vamos a considerar studs, vamos a hacerlo de manera radial y vamos a poner aquí un diámetro mayor y con una separación menor. Veamos, tenemos aquí todavía tenemos el 2.3. Vamos a ver qué pasó aquí. Bueno, en este caso, debido al alto nivel de cortante de punzonamiento en nuestra losa, el acero de refuerzo de cortante no ofrece ninguna ventaja. No hay una manera de colocar suficientemente acero de refuerzo porque la normativa lo limita
y por lo tanto no podemos suplir con acero de cortante esa diferencia. Bueno, podemos hacerlo entonces de otra manera. En este caso, podemos considerar hacer un ensanchamiento aquí. He definido más una, considerar un drop, vamos a decirlo. Poner drop aquí, o capitel. Vamos a dibujarlo. Tenga cierto valor, lo dibujamos aquí. Y a 2 metros. Vamos a ver si eso es suficiente. Ok, el capital fue suficiente y aunado al acero de cortante, ¿no? Vamos a ver la información que nos permite. Ok. Fíjense que con el capital y todo, el funcionamiento se redujo de 2.13 a 1.20 y por lo tanto requirió cierta cantidad de acero, pequeña, pero cierta cantidad de acero. Una cosa, el safe, cuando uno pone un drop o capitel, verifica también no solamente que la columna no atraviese la losa, el conjunto de la columna y el capitel, sino que también que el capitel empujado por la columna no atraviese la losa. Esta verificación que hace aquí. Al capital tener una mayor área, obviamente este valor va a ser menor, pero es preciso verificarlo. Aquí vemos que tenemos, disculpen, vamos a verificar el acero de cortante. Tenemos 5 líneas, parece que la colocamos de manera radial, con 21 stops en cada dirección, de diámetro 20 milímetros, 19.05, especificamos una separación de 75 milímetros. En este caso, para establecer una mejor relación, podemos, en vez de utilizar 5, podemos utilizar una cantidad mayor. Vamos a modificarlo rápidamente, porque 5 como que se ve un poquito pobre, ¿no? Miren, radial. Up. Veamos ahora. Modifica. Ok, en vez de poner 21, vamos a poner 16 pernos en cada dirección, hacia alrededor. Pues cada uno va a estar una separación de 60 grados radialmente, ¿verdad? Aquí no hay que cumplir con un número múltiplo de 4, ¿verdad? Como en este caso para una distribución ortogonal, sino que en la radial simplemente con un sextante ahí, un transportador, podemos verificar cómo se debe colocar alrededor. Aunque si me parece un poquito pobre, 6, quizás podamos modificarlo para que sean una mayor cantidad, quizás una 10 o 12 líneas de refuerzo, pero eso es suficiente en este caso. Ok, antes de yo proseguir, vamos a tomar las preguntas para ver si hay algún caso de que les sea interesante y que lo podamos verificar. Miren, atendiendo a la pregunta de que si, de Eder Morales, de que si se calcula el factor de transferencia constante por momento, sí, en ambas direcciones lo hace.
considera el valor del momento y lo transforma en su efecto para sumarlo al cortante dado por las cargas puntuales sobre la columna, sobre el punto en consideración. Él así lo considera, está explicado en el manual del usuario. Dice, pregunta aquí Javier Crespo si las columnas son modeladas utilizando un comando de columna o un slab tipo Steve. De cualquiera de las dos maneras lo puede hacer. Lo importante es que haya una carga en dicho punto y no importa. En muchos casos cuando en este caso fue de tipo Steve, pero cuando se genera automáticamente una losa en Safe, uno tiene la opción de crear las columnas y ahí también lo va a considerar, ¿no? Le voy a presentar aquí en la pantalla un pequeño esquema. Me está preguntando aquí el señor Raúl Salinas. Vamos a verlo. Me disculpa, fue de un caso que traté y está en inglés, pero lo voy a presentar. Me dicen si lo pueden ver aquí, por ejemplo. Este fue el resultado que dio el Safe 33 por 2 con un diámetro de 10D y una separación de 100 milímetros, ¿verdad? Entonces, el número es 33, una gran cantidad, una columna bastante grande, ¿verdad? Entonces, hay que disponer 33 así de manera ortogonal. Entonces, en cada lado, si pusiéramos 8, antes tuviéramos 32, debemos poner por lo menos 9 realmente en cada caso. Va a tener unos 36 en total para poder considerar eso. En este caso se pudo haber tomado un diámetro mayor para evitar esto de aquí. En cada línea, dice que son necesarios colocar 2 líneas. También eso se puede modificar para que haya una mayor cantidad de líneas porque no tiene mucho sentido en una distancia por ejemplo, dice 100 milímetros, en una distancia de 20 centímetros, colocar solamente 2 estribos. Podemos cambiarlo para que en lugar de 33 líneas, quizás podamos bajarlo a 16 y tengamos 7, 8, 9 estribos en cada dirección. Ok. Esto se lo voy a traducir y se lo voy a mandar igualmente. Espero que la pregunta de Raúl Salinas y Luis Contreras esté contestada con eso. Y también Arnoldo Berrocal lo preguntó. Aquí hay una buena pregunta del señor Luis Magro Vera, Gerso Luis Magro Vera, de que en qué caso el 6 no calcula el funcionamiento automáticamente. Hay 2 casos principales. Uno, cuando hay vigas que estén en la cercanía o que caigan dentro del perímetro crítico, el 6 no la calcula automáticamente. Obviamente esas vigas van a sobrecortante, entonces realmente no tiene mucho sentido calcularla. Uno puede, en algunos casos, si la viga está contenida dentro del perímetro crítico, crear un perímetro crítico que tome en cuenta la longitud de la viga y asignárselo al punto de cuestión. Pero en general pasa eso, de que la viga como absorbe una gran cantidad de cortantes y si la viga está apoyada en 2 extremos, con mayor razón no es necesario calcular el funcionamiento. Lo mismo para la pregunta acerca de utilizar el muro de cortes. Uno puede, en base a un punto, generar un perímetro efectivo de que contenga toda el área del muro más la distancia especificada por la normativa en cuestión, sea ACI o sea Eurocódigo, y uno puede verificar el efecto de funcionamiento por el muro de corte. Bueno, ahí está contestada la pregunta de Badiano Áviles. Cuando se coloca una viga no puede calcularlo el safe, por las razones que expliqué. Dice Humberto Marín que si el refuerzo proporcionado puede ser mediante varias convencionales, sí, antes hay que especificar el esfuerzo correspondiente. Los estribos son hechos de varias convencionales. Luis Contreras, si los studs deben estar dentro del capitel, no necesariamente, a menos que la falla se presente, como tengamos que colocar un capitel por razón arquitectónica, y si la falla se presenta la falla de la columna atravesando la losa del capitel,
Entonces, obligatoriamente hay que colocar el refuerzo dentro del capitel. Bien, o sea, el refuerzo a satisfacer debe ser dentro del capitel. Recuérdense que cuando coloca un capitel, el efecto del funcionado del capital sobre la losa es mucho menor y por lo tanto pudiera ser muy bien que no requiere refuerzo cortante. Sobre la pregunta de Eduardo Bolívar, obviamente uno debe, si se esperan que haya asentamientos diferenciales, obviamente uno debe el SAFE va a tomar en cuenta, claro, la carga que pasa sobre el área del perímetro crítico va a estar tomada en cuenta por el SAFE, porque al tener un asentamiento diferencial, los momentos van a variar. Sí, se indicó anteriormente a Luis Contreras el asunto de que tú puedes tener una carga actuando sobre la losa sin la presencia de una columna. Y también el SAFE va a calcular el puncionado generado por esa columna. En general, claro, esa carga va a tener una área de influencia. Entonces, es posible especificar el tamaño de esa carga. Ok. Si no fuera sumamente crítico. Por favor, quedó claro el asunto de que dentro de un muro de corte, ¿verdad? Uno puede crear un perímetro crítico alrededor de la carga principal. Claro, uno debe especificar un punto donde se concentre la carga del muro y generar un perímetro crítico alrededor de dicho punto, ¿no? Que obviamente abarque el área del muro y la distancia especificada por el reglamento para el A6 D sobre 2. Cuando se tienen columnas muy cercanas en SAFE, ¿verdad? Como hay un solapado del perímetro efectivo, no se calcula apropiadamente. A veces presenta una dificultad para calcular apropiadamente cuál es el valor de funcionamiento en ese sentido. En esos casos es preciso seleccionar, en base a las cargas que están presentes en la columna, seleccionar un punto intermedio donde se apliquen esas cargas y crear un perímetro efectivo que abarque el perímetro efectivo solapado de las columnas individuales. Bien. Voy a presentar, este video de la presentación va a pasar al website, ustedes lo van a poder descargar. Voy a agregar otro donde se vea ese efecto de dos columnas cercanas, cómo se puede verificar el perímetro efectivo. Hay una pregunta muy interesante sobre el perímetro efectivo aquí, dada por el señor Crespo Mazunco. Por ejemplo, miren, ven a la pantalla. Ok. Va a hacer un clic derecho aquí en esta columna que nos dio un poquito de problema. Voy a decirle que no voy a utilizar acero de refuerzo y me voy a imaginar una normativa nueva que salió inmediatamente que me permite cambiar el perímetro crítico. Miren cómo lo puedo especificar. Eso funciona tanto para columnas de todo tipo, sean en T o en L, como está la pregunta. ¿Vale? Entonces, en este caso, miren cómo debo generar segmentos, ¿verdad? Para generar mi perímetro crítico. Mientras sea un polígono, no importa, puede tener la cantidad de cemento que sea y mientras sea, y puede ser abierto, no tiene que ser cerrado. Al menos deben considerarse por lo menos un perímetro generado por 3 puntos, ¿verdad? Un perímetro así, quizás, triangular o algo. Bueno, entonces, miren qué interesante, que el SAFE automáticamente determina que las distancias están referidas con respecto al punto sobre el cual yo hice clic derecho. Ok. Y se dan acordar en base a eso. Si, por ejemplo, tengo una columna y quiero crear un perímetro efectivo de, vamos a hacer 1,5 metros, vamos a hacer 1 metro por 1 metro, ¿verdad? Vengo aquí y digo que el primer punto podría estar a 50 centímetros o 500 milímetros a la izquierda de ese punto. Entonces pongo menos 500. Bien.
Y en Y, que está por debajo, menos 500 también. Esto de point radius es para generar curvatura alrededor de las esquinas, que el ACI no lo considera, pero otras normativas como el Eurocódigo sí. Ok. El segundo punto, estoy aquí, vamos a decir que este es mi perímetro, este mismo recuadro. Aquí estoy en mi primer punto, menos 500, menos 500. Cuando me voy para acá, la columna aquí, estoy a 500. Y sigo estando aquí a menos 500. Okay. Tercer punto, estoy aquí. Estoy a 500 y 500 positivo aquí. ¿Ven cómo va cerrando? Con este punto de aquí ya termino. Menos 500 en X y 500 positivo en Y. He quedado mi perímetro crítico. Ese perímetro crítico, valga la aclaración, es menor que el perímetro crítico calculado por el SAFE. Y por lo tanto nos va a dejar incluso más crítico. Pero vamos a utilizarlo mientras tanto. No voy a utilizar a 0. No lo puedo calcular. Parece que la distancia es tan pequeñita. Porque fíjate, la columna, a ver que la columna, las dimensiones que tiene, esta no es. Un Steve que está aquí creado. De 600 por 600. Entonces, a cada lado está el valor de D sobre 2. De la altura de unos 600 milímetros, de unos 540 y unos 27 centímetros o 270 milímetros a cada lado. Entonces debe ser con un área mucho mayor. Ok. El tiempo se nos ha terminado, pero le enviaré en este caso de cómo, ya vieron cómo se calcula, cómo se especifica el perímetro crítico. Vamos a tomar un ejemplo que sea un poquito mayor, que sea equivalente a lo que utiliza el ACI. La cosa también que le voy a poner para acordarme que en una columna interior es que no haya ningún error en el cálculo. Ok. Para la pregunta de Pomazón con Valdeón, tienes que tener un poquito de cuidado porque el SAFE automáticamente cierra el polígono. Entonces es bueno que tú lo especifiques de antemano para que el último punto no esté en coincidencia con el primero y por lo tanto lo cierra automáticamente el SAFE. Es una ventaja, claro está, de que no cierra automáticamente, no conviene, pero tienes que evitarlo. ¿Cuál versión de SAFE tú estás usando ahora? Escribe por favor Crates Pomazón Cobaldeón. Voy a colocar un ejemplo el ejemplo que se va a colocar adicional va a tener ese caso, tanto de las columnas dobles, cómo se verifica, y también para el caso de considerar un perímetro especificado por el usuario, como hicimos ahora. Ok. Bueno, me despido por el día de hoy. Por favor, cualquier otro tipo de pregunta, vamos a seguir haciendo unos cuantos seminarios bien interesantes. Pueden escribir, solicitar un seminario en particular y lo iremos acomodando a medida que sea posible. Muchas gracias por todo. Veremos en la próxima. Gracias.